Un simple experimento nos mostró la naturaleza retorcida de la realidad. Me temo que es sumamente espeluznante. Ok, microondas, penicilina, galletas con chispas de chocolate, LSD y rayos X. ¿Sabes qué tienen en común todas estas cosas? Todas y cada una de estas cosas fueron inventadas por accidente. La ciencia no siempre encuentra lo que está buscando, y a veces las cosas terminan siendo descubiertas por algo que no había sido anticipado. Llamarnos científicos sería un poco falso, ya que solo éramos estudiantes universitarios cuando todo esto ocurrió. Adam era un estudiante de psicología, pero yo no era nada de eso. En su lugar me centraba en el marketing empresarial. Adam era un buen amigo mío, brillante, con una mente que parecía destinada a estudiar los fenómenos abstractos y malentendidos que plagan el subconsciente de la humanidad. Él estaba particularmente fascinado y algunos dirían que obsesionado con el concepto de fantasmas y la vida después de la muerte. Parece que cada conversación que teníamos juntos finalmente profundizaría en el reino metafísico. Ahora, yo nunca he sido particularmente religioso, y tampoco lo ha sido Adam, que yo sepa, pero esto lo hacía aún más fascinante. Él abrió el tema desde una perspectiva científica. Al menos eso es lo que siempre afirmó. Claro, sus prejuicios ayudaban a influir en sus creencias, como es cierto para cualquiera de nosotros. Pero la forma en que me lo explicó, comenzó a hacerme ver las cosas de una manera muy diferente. Mencionó el concepto de las alucinaciones compartidas, un fenómeno psicológico en el que los individuos alucinaban lo mismo o cosas muy similares. Había mucha superposición entre la esquizofrenia y los espejismos de la incurrencia de la inanición, pero aparentemente eso no siempre fue una necesidad. A veces la gente solo veía o recordaba lo mismo a pesar de que la realidad era muy diferente. El llamado efecto Mandela es una variación popular de hoy en día sobre este tema, o al menos algunos creen que lo es. Todavía no es una condición bien entendida, pero en ese entonces era prácticamente desconocida en el mundo de la psicología. La teoría de Adam postulaba que estas alucinaciones compartidas no eran el resultado de la psicosis o el engaño, sino más bien de algo que él llamó como una conciencia compartida de la red. Dio el ejemplo de un experimento en el que las ratas de laboratorio estaban condicionadas a temer el sonido de una campana. Las ratas escuchaban sonar la campana y luego se les daba una pequeña descarga eléctrica para causarles dolor. A lo largo de múltiples repeticiones del proceso, las ratas pronto llegaron a asociar el sonido de la campana con el dolor. Por lo tanto, hacían que temblaran de miedo. Esos mismos roedores luego se aparearon y produjeron una nueva camada. Y esa camada, a su vez, por instinto hizo lo mismo. La tercera generación de roedores fue puesta en cuarentena inmediatamente de las demás después del nacimiento. Y cuando escucharon el sonido de la campana, también mostraron signos de miedo. De alguna manera, los nietos de los roedores originales que fueron sometidos a los golpes tenían miedo instintivamente al sonido de la campana, a pesar de que nunca habían escuchado por sí mismos o haber sido electrocutados. Se teorizó que esto era el resultado de la herencia genética, en la que los niños heredarían ciertos rasgos de personalidad de sus padres de la manera que lo harían con los genomas y el ADN. Sin embargo, Adam pensó que era más complicado que esto. Creía que no solo se transmitía su ADN, sino también fragmentos de sus recuerdos en los que describió como la conciencia de la web antes mencionada. Creía que cada organismo vivo generaba un cierto aura que podía ser interpretada subconscientemente por otros organismos. Lo comparó como con los perros que parecen desconfiar instintivamente de algunas personas, o como se ha informado que los gatos actúan de manera inusual antes de que ocurran los desastres naturales. Una especie de sexto sentido que les permite ser cautelosos de los peligros que ellos mismos tal vez nunca hayan encontrado físicamente. Adam parecía pensar que las alucinaciones compartidas, los informes de fantasmas
y los avistamientos de fenómenos paranormales eran realmente solo la conciencia persistente de algo que había pasado. Pensó que esta conciencia de la red eran los electrones sobrantes de los cerebros que desde entonces habían sido arrojados de vuelta al universo. Todo cuando su huésped original había fallecido. ¿Qué crees que es realmente la conciencia, Ángel? Me preguntó eso un día mientras nos sentábamos en la biblioteca estudiando para los próximos exámenes. Yo lo pensé por un momento, pero me di cuenta de que realmente no tenía una buena respuesta para él. Así que me encogí de hombros. Creo que esa es una pregunta engañosa, amigo. Creo que la pregunta es la misma respuesta. Ser consciente de la conciencia es en sí misma conciencia. De repente me recordó la famosa cita del filósofo latino René Descartes. Creo, por lo tanto soy. Adam dijo y una sonrisa creció en su cara mientras me señalaba. Y es tan difícil como eso. Luego me contó sobre la famosa prueba de hendidura de partículas, un conjunto de experimentos en los que los científicos propulsarían protones a través de una de las dos hendiduras. Los protones pasarían a través de uno u otro cuando se observaban directamente, pero cuando se dejaban a su suerte de alguna manera, pasarían simultáneamente a través de ambos y ninguna de las hendiduras. Este marco de resultados extraños y aparentemente contradictorios pasó a formar el marco de lo que ahora conocemos como mecánica cuántica. Hay mucho más que eso y te sugiero que lo investigues por ti mismo si no estás familiarizado, ya que simplemente no hay manera de que pueda hacer al tema la justicia adecuada que se merece. Sin embargo, Adam parecía tomar dos lecciones importantes de este experimento. 1. La realidad se altera simplemente observándola. Y número 2, la realidad es mucho más extraña de lo que parece. No estudié mucho después de eso, ya que Adam y yo profundizamos en una larga conversación sobre todo tipo de temas. Eso pasó así durante horas, con él continuando sumergiéndose más profundamente en la madriguera de sus diversas teorías. Esa conversación resultó ser a mi costa, ya que al día siguiente yo saqué bajas calificaciones en mi examen. Entonces me vi obligado a considerar la posibilidad de pagar para volver a tomar el semestre o considerar opciones alternativas. Fue un punto un poco bajo en mi vida, ya que durante las semanas siguientes caí profundamente en un malestar en el que luché por encontrar una dirección para mi vida. Por supuesto, no culpé a Adam por mi fracaso y sabía que realmente era mi culpa por estar mal preparado. Por eso, cuando se puso en contacto conmigo con una propuesta única, yo lo escuché. Adam tuvo esta idea para su tesis que, por supuesto, giraba en torno a sus teorías sobre la conciencia de red. Creía que este fenómeno era mucho más complicado de lo que la ciencia estaba dispuesta a admitir. Pensó que la explicación de la herencia del ADN y el plan del genoma era solo una parte de la ecuación y quería probarlo. Ya había reunido a un equipo y quería mi ayuda para llevar a cabo un experimento que apoyara su afirmación. No sabía exactamente lo que pretendía hacer, pero definitivamente tenía curiosidad por averiguarlo. Me dio una dirección y al día especificado llegué a un edificio viejo, casi decrépito, que parecía que no había estado ocupado en años. Caminé hasta la entrada y encontré a Adam ya dentro con un grupo de otros compañeros. Adam me saludó con un abrazo enfático y una sonrisa exuberante. Me presentó al resto del equipo. Habían otros 3, Mark, Steven y Cassie. Todos ellos también eran estudiantes de la universidad. Nos conocimos y poco después Adam reveló los detalles de su plan. Explicó que esta conciencia teórica de la red podría ser accedida deliberadamente por una mente sensible solo si estuviera desprovista de estímulos externos. Su creencia era que las entradas corporales nublaban la cognición trascendental. Usó muchas palabras elegantes para decir básicamente que nuestros sentidos físicos eran una distracción empleada por nuestra mente y para acceder a la red, estos lazos tenían que ser cortados temporalmente. Muchos de ustedes pueden estar recibiendo vibraciones de la famosa historia de internet conocida como Puerta de la Mente.
y admito que la teoría de Adam era bastante similar. Sin embargo, esto fue mucho antes de la publicación de esa historia, y Adam planeó hacerlo de una manera muy pero muy diferente. Sentí un poco de escalofríos en mi columna vertebral mientras Adam hablaba esas palabras, pero Adam se aseguró de que el procedimiento era seguro e incluso catártico. Nos acompañó a una habitación separada donde habían 4 grandes vainas conectadas con una red de cables. Explicó que estas eran algo llamados tanques de privación sensorial. Para aquellos que no lo sepan, estos tanques son grandes contenedores llenos de agua y sal de Epsom. El brebaje se mezcla de tal manera que permita a una persona humana flotar sin esfuerzo sobre la superficie de agua. La temperatura también se ajusta para cumplir con el umbral perfecto en el que la epidermis no puede registrar su presencia. También son resistentes al sonido y están completamente desprovistos de luz. Una vez que la tapa del tanque se cierra, todas las entradas sensoriales del cerebro humano se anulan esencialmente. Los usuarios de estos tanques a menudo describen la experiencia como increíblemente relajante. Es como un tierno masaje neuronal que permitía que el cerebro entrara en un profundo estado de relajación. Este fue un proceso utilizado por muchos con fines de meditación, pero la variación de Adán tenía algunos giros en la receta. 4 de nosotros entraríamos en los tanques y una vez que las tapas se cerraran, se activaría un dispositivo que él llamó un metrónomo subauditorio. Era un pequeño temporizador que producía un tono que tenía un volumen demasiado bajo para que los oídos humanos lo percibieran. Pero aparentemente esto ayudaría a sincronizar los ritmos de los latidos de nuestro corazón. Además nos permitiría resonar en la misma frecuencia. Aparte de eso, Adam hizo hincapié en el hecho de que mejorar nuestras capacidades perceptivas también eran crucial. Planeó hacer esto proporcionándonos una dosis de suero que llamó la fruta prohibida. No era exactamente una referencia sutil y cuando reveló la extensa lista de ingredientes múltiples en el brebaje, sentí que mi corazón se salía de mi pecho. No puedo recordar todos los ingredientes que usó para hacerlo, pero había uno que sí recuerdo: dimetiltramina. La mayoría de la gente la conoce simplemente como DMT, y es una de las sustancias alucinógenas más potentes conocidas por el hombre. Adam expresó que esta sustancia en particular era una forma de impulsar las habilidades psicocinéticas de la glándula pineal. Ahora me doy cuenta de lo loco que puede sonar todo esto, pero en ese momento tenía sentido para todos nosotros. Si soy honesto, no esperaba que nada viniera de eso. Solo quería pasar un buen rato, ya saben. Solo hacerlo por la experiencia. Todos en el grupo, aparte de Steven, que estaba allí solo para supervisar, estaban muy bien versados en el uso de alucinógenos, incluido yo mismo. Solo nombra una sustancia ilegal honestamente y te apuesto a que la he probado en algún momento. Esa puede ser otra razón por la que no salí de la escuela, pero no tiene sentido. Había oído hablar de la DMT antes, pero nunca lo había probado. Todos pensamos que nada más sería una experiencia divertida y única en el ámbito de las experiencias psicoactivas. Mirando hacia atrás, no teníamos ni idea de a qué nos estábamos inscribiendo, y todavía no creo que entienda completamente las ramificaciones. Steven era un aspirante a neurólogo y como tal estaba bien informado en el proceso cognitivo. Él y Adam habían construido a mano una serie de transceptores neuronales y el equipo informático correlativo para archivar los hallazgos. No tengo ni idea de cómo Adam se las arregló para financiarlo y mucho menos adquirir todo el equipo, pero en ese momento no pensé en cuestionarlo. Lo siguiente que recuerdo es que los 4 nos estábamos vistiendo con cables, arneses y parches antes de entrar en los tanques designados. La primera vez que decidimos renunciar al uso de la fruta prohibida de Adán para aclimatarnos a los tanques. Me metí en el mío y me sorprendió cómo mi cuerpo flotaba sin esfuerzo en la superficie. Después de que se cerrara la tapa, se oscureció tanto que no podía ver mi mano ni una pulgada delante de mi cara. Maniobré un poco hasta que me sentí cómodo.
No podía oír ni ver nada y después de flotar sin movimiento durante un tiempo, tampoco podía sentir el agua. Entonces sentí que mi mente entraba en un estado profundo de zen, donde todas mis preocupaciones parecían desvanecerse. Todo el estrés de encontrar una carrera y pagar mis préstamos estudiantiles simplemente desapareció. Era como si el mundo más allá de ese tanque hubiera dejado de existir. Cuanto más tiempo duré, más me desviaba mi mente. El cosmos en espiral de estrellas y galaxias fantásticas se arremolinaban en mi mente. Los ríos serenos se derramaban mientras mi subconsciente imaginaba reinos de animales y naturaleza viviendo sus vidas libres de las preocupaciones. Todo fuera de la sociedad. Fue hermoso la primera vez. Y los 15 minutos pasaron volando en lo que parecieron segundos. Salí del tanque sintiéndome muy bien, inspirado y en paz. Pude decir por las sonrisas de los otros miembros del grupo que estaban en una tranquilidad similar. Era solo una serenidad pura y terrosa. Steven confirmó que su equipo estaba funcionando de manera efectiva, y no podíamos esperar a hacer un segundo viaje a los tanques. Terminamos haciéndolo 2 veces más solo para asegurarnos de que estábamos acostumbrados. Redactamos ese primer día hablando de la experiencia y conociéndonos mejor. Los otros eran un grupo muy animado, libres pensadores e inteligentes, y sentí que me conectaba con ellos casi desde el momento en que nos conocimos. Llegó el segundo día y realmente nos pusimos manos a la obra. El procedimiento fue el mismo que antes, solo que esta vez ingerimos una dosis moderada de la droga de Adam. Estaba un poco nervioso ya que era la primera vez que probaba la sustancia, pero Adam insistió en que lo había hecho innumerables veces antes, lo que me tranquilizó un poco más. La mayoría de la gente consume DMT para extraer sus efectos, pero eso no era realmente una opción en nuestros tanques. Para combatir eso, Adam y Steven habían desarrollado otro método más directo en forma de parches que se colocarían sobre la piel en vez de fumarlo. Eran como esos parches típicos de nicotina solubles en la piel que la gente usa para dejar de fumar, pero en su lugar estaban cargados con el compuesto de fruta prohibida. Esto resultó ser una opción muy superior. Los parches se retrasaron en el tiempo, lo que significaba que una vez que se aplicaban a la piel, el medicamento tardaría de 5 a 10 minutos en entrar realmente en acción. Nos metimos en nuestras cápsulas y uno por uno nos suministraron el parche que pegamos directamente en el centro de nuestras frentes. Steven cerró la tapa y me posicioné en el centro del tanque. Me quedé allí unos minutos en completo silencio, casi preguntándome si mi parche era falso. En el momento en que ese pensamiento se manifestó en mi cerebro, me golpeó como un tifón. Para aquellos de ustedes que puedan estar familiarizados con el DMT, sabrán que realmente no hay forma de describir la experiencia. Es sin duda la cosa más profunda y extraordinaria que he experimentado, simultáneamente hermosa y horrenda, como si a mi débil mente humana se le hubiera permitido echar un vistazo a los secretos cósmicos que controlan la existencia. Sentí que toda mi vida había pasado sin las herramientas adecuadas para experimentar la realidad como una persona ciega, sorda y muda, que finalmente se vio afectada por todas esas capacidades a la vez y aumentó en una magnitud de miles de millones. A la vez, un panteón interminable de visiones innumerables y vastas se tragó mi mente como una sola gota de agua en un vasto océano oscuro, unificado e indefinido. En un instante mi ego y toda la preocupación por mi ser material se trascendió infinitamente a las vastas franjas de un abismo eterno. Ya no me importaba. Yo no era nada y nadie. Una escasa molécula de pensamiento dentro de un huracán galáctico de sinapsis que abarcaba e insondable. La realización de mi existencia infinita golpeó como un trueno, dejando tanta niebla inigualable de temor existencial como un sentimiento de catarsis total más allá de cualquier carne.
Yo era el objeto inamovible que era golpeado por una fuerza imparable y que se rompía en un supernova floreciente de potencial infinito. Ese indefinible vórtice de almas que floreció de la calamidad tomó forma de una manera que pude reconocer solo con los sentimientos más rudimentarios. Era simplemente algo más allá de toda descripción. Algo que va mucho más allá de mi propia comprensión posible o de cualquier capacidad de definición gramatical que puedo poseer, que no hay ninguna alegoría adecuada. Estaba más allá de Dios, más allá de la existencia, de la realidad, de las dimensiones y de todos los conceptos dentro de cada mente que alguna vez había sido conjurada. Un léxico eterno de geometría no euclidiana y maravillas indescriptibles. El único mínimo de descripción posible que puedo aplicarle es simplemente decir que lo fue todo. Todas las cosas que alguna vez fueron y todas las cosas que alguna vez serán. De repente fui catapultado por una fuerza desconocida a través del polvo y las cenizas del brillante vacío etéreo. El tiempo ya no tenía ningún significado, ya que en este momento entendí que esto era todo lo que había. Un dosel interminable de existencia que había moldeado todo, desde los enormes agujeros negros hipergigantes hasta cada átomo que los componía. Ojalá tuviera la capacidad de articular adecuadamente lo que experimenté, pero tales palabras y conceptos no existen. No es algo que se pueda contar adecuadamente. Solo se puede sentir y experimentar. Un destello repentino lo borraba todo y sentí que me despertaba en un cuerpo. Las explosiones de metal y los disparos iluminaron cielos cenicientos con chispas y cenizas. Hombres con uniformes sucios y monótonos se apresuraron por las trincheras que me rodeaban, haciendo todo lo posible para detener el ataque. Las esváticas de color rojo brillante amanecieron en sus brazos y los unificaron como hermanos en una última posición. Sentía el rifle en mis manos y el olor a azufre que se quemaba en el aire. Una lluvia fría arrojó un torrente sobre nosotros, uniéndose al aluvión de morteros, balas y metralleta. A lo lejos vi las siluetas de los hombres y por encima de ellos aviones que se dirigían hacia el complejo decrépito en el que me encontraba. Entonces yo entendí. Ese fue el momento en que morí. Los chorros eructaron una tormenta de granizo de balas, todo menos eviscerando el complejo en el que yo habitaba. Vi a los hombres a mi alrededor, cuyos nombres conocía y las caras que reconocí siendo destrozadas por llamas fundidas y voraces. Ellos gritaron y se retorcieron mientras eran castigados como peces en una licuadora. Luego sentí un impacto en el cuello y la cabeza se desplomó hacia un lado. Sentí que mi mente se debilitaba y que el dolor más grande que cualquier otro que haya conocido me acariciaba. Me derrumbé al suelo. La cara apuntaba hacia el cielo mientras la respiración dejaba mis pulmones por última vez. El dolor era inmenso, pero luego se desvaneció. ¡Ángel! ¿Me escuchas? ¡Ángel! Una voz tenue resonó a través de la oscuridad. Repitieron la pregunta de nuevo y sentí el toque de alguien contra mi piel. Lentamente mi mente se fusionó y la habitación a mi alrededor se aclaró una vez más. Allí vi a Adam y a los demás mirándome fijamente, con miradas preocupadas. «Ángel, ¿estás bien?», preguntó Adam. Después del ataque subconsciente que acababa de soportar, solo había una forma en lo que podía pensar para poder responder. «¡Oh, carajo!». Ellos me dijeron que lo tomara con calma a salir del tanque, pero no pude evitar que mi boca se moviera. Todo lo que acababa de experimentar era tan intenso que no pude evitar contárselo todo. Les conté todo lo que vi de la mejor manera que pude. Estoy seguro de que para ellos resultó ser muchas mentiras, en su mayoría incoherentes, pero sin embargo parecían tan entusiasmados como yo. Una vez que finalmente me callé, casi recordó enfáticamente su experiencia. Se describió a sí misma caminando por un bosque oscuro y frío mientras la nieve caía suavemente a su alrededor.
Mencionó haber visto tallas en los troncos de los árboles y extraños adornos colgados en las ramas que silbaban mientras el viento soplaba a través de ellos. De alguna manera dijo que sabía a dónde iba y que estaba en grave peligro. Donde quiera que estuviera, la golpeaban en el pecho con algo afilado antes de poder alcanzarla y luego se despertó. Mark tenía otra historia fascinante que contar sobre él viajando a través de un extenso desierto en una noche a la luz de la luna. Guardaré la mayoría de los detalles porque no quiero que esto se alargue demasiado, pero ten la seguridad de que su historia fue tan detallada como la mía y como la de Cassie. Adam realmente no dijo mucho sobre su experiencia, pero no había nada que ocultara la sonrisa en su cara. Él y Steven parecían contentos de escuchar al resto de nosotros y absorber todo lo que podían. Mientras hablábamos, de alguna manera me enamoré de una cierta frase que seguía sonando en mi cabeza. Es como cuando una canción suena tanto en tu cabeza que no puedes evitar cantarla. Tuvimos éxito. Después de charlar todo un día después de eso, cada uno de nosotros se fue por caminos separados por la noche. Recuerdo haber sentido una extraña sensación de euforia durante el resto de ese día. Recién salido de mi primer viaje, fue como si me hubieran presentado a un planeta alienígena que no podía esperar a explorar de nuevo. Estar en el fruto prohibido se sentía casi más real que la propia realidad. Los siguientes días los pasamos haciendo más o menos lo mismo. Steven supervisó nuestras acciones y ajustó el metrónomo y otras variables según se considerara apropiado, mientras que el resto de nosotros vislumbrábamos una gran cantidad de mundos. Fue realmente extraordinario y los atisbos que tuve entonces fueron algunas de las cosas más viscerales que he visto. Subí imponentes montañas cargadas de heladas, trepé a través de densos pantanos con un calor abrasador. Monté a caballo a través de las extensas llanuras de una frontera abierta. Navegué a través de un mar sin fondo a bordo de un viejo bote con destino a horizontes lejanos. Cuanto más experimentaba, más empezaba a sentir como si las visiones que estaba experimentando fueran más que eso. Parecían más profundos de alguna manera, como si se me permitieran vislumbrar las vidas de los demás o absorber fragmentos de sus recuerdos. Sí, lo sé, suena ridículo. Pero entonces se repitieron unas palabras que se negaban a dejar el fondo de mi mente. Unas que había escuchado muy recurrentemente en mi mente durante estos viajes. Heimo de Unrik. Llegué a casa una noche después de otro día de viajes salvajes y finalmente decidí buscar la frase en Google. Pensé que era una cita en otro idioma, pero para mi sorpresa volvió como un nombre. Mi sangre se enfrió cuando vi el sitio web que se detuvo. El enlace se desvió a una página titulada algo sobre las identidades conocidas de los soldados alistados en la tercera división Panzer de la SS de Totenkopf. Fueron conocidos coloquialmente como la mano de la muerte. Eran una de las 38 divisiones de la Waffen-SS bajo el mando de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Estos eran algunos tipos malos, responsables de numerosos crímenes de guerra perpetrados por el régimen nazi, principalmente en Polonia. Son bien conocidos por su brutalidad, ya que habían sido responsables de numerosas masacres de civiles polacos en Varsovia y sus alrededores. Controlaron la capital de Polonia durante casi toda la guerra, y finalmente fueron eliminados solo por una combinación de fuerzas soviéticas junto con la rebelión de los ciudadanos polacos en el levantamiento de Varsovia. Fue en esta batalla en la que encontré el nombre de Heimo de Unrik. Era un soldado de bajo rango que se alistó en Totenkopf y aparentemente fue eliminado por ataques aéreos en el levantamiento de Varsovia. La piel de gallina brotó en mis brazos cuando me di cuenta de que su muerte era inquietantemente idéntica a la visión que experimenté. No sabía cómo explicar eso. Antes de que todo esto comenzara, nunca había oído hablar de Totenkopf ni de nada de esto. Que yo sepa, nunca he visto ningún documental al respecto, ni he leído ningún libro sobre el tema. Lo que estoy tratando de decir es que no hay una explicación real de cómo mi visión fue tan precisa, y cómo incluso aprendí el nombre de Heimo de Unrik en primer lugar.
Planeé contarle a Adam lo que había aprendido, pero no tuve la oportunidad durante algún tiempo. Quería hacerlo a primera hora de la mañana siguiente, pero cuando llegué, Adam se apresuró a llevarnos a los tanques. Él tenía bolsas profundas debajo de los ojos en ese momento. No creo que hubiera dormido demasiado. Mark y Cassie también parecían letárgicos, pero ninguno de nosotros protestó. Tomamos una dosis doble ese día después de la reconquista de Adam, mientras Steven monitoreaba una vez más. Otra vez fui bombardeado por atisbos de la vida de otro. Esta vez yo fui un trabajador en lo que supongo que era la antigua Egipto. Era un vasto desierto arenoso, con un gran río que dividía el paisaje entre una ciudad de bronce y arcilla. Probé sal en mis labios y mi lengua estaba seca y escamosa. Un profundo deseo de saciar mi inquebrantable sed impregnó todos los pensamientos. El calor del desierto y los músculos adoloridos solo aumentaban mi desesperación. La visión terminó yo sintiéndome agotado y aturdido antes de caer en la arena y ver el mundo desvanecerse a mi alrededor. Me sentí especialmente agotado cuando me saqué del tanque esa vez y comencé a preguntarme si la ingestión repetida de la droga estaba empezando a pesar mucho en mi cuerpo. Los 5 nos sentamos alrededor de la mesa habitual, pero a diferencia de las otras veces, nadie parecía querer hablar. Nos sentamos allí en silencio durante un minuto antes de que Cassie hablara de repente. «Oigan, chicos, no creo que debamos seguir adelante con esto». Ella hizo una pausa y esperaba que Adam rechazara sus palabras, pero él no dijo nada. Nadie lo hizo, así que Cassie continuó. En comparación con nuestras experiencias, esta parecía un poco más tonta. Habló de vivir en un remolque con sus padres. Ella dijo que no eran exactamente del tipo amoroso y en su mayoría le ignoró por completo. Su única alegría real vino en forma de una Jeep Wrangler 88 en el que había estado trabajando para construir. Su historia terminó con ella yendo a la cama y simplemente despertando de nuevo en el tanque. Al concluir la historia, me di cuenta de que Mark blandía una mueca perturbada. Parecía mirar fijamente a Cassie con incredulidad, como si ella hubiera proclamado que la luna estaba hecha de queso. No entendía su confusión y su siguiente pregunta solo provocó el misterio. «Hey, ¿puedes decirme de qué color era la Jeep?», preguntó. «Era de un verde color oscuro». Mark parecía dudar y él se hizo más evidente en su rostro desaliñado que no le creía. Probablemente hizo más de una docena de preguntas relacionadas con los detalles de la Jeep, como el tamaño del motor, las características distintivas y demás, todo lo cual fue respondido sin demora por Cassie, y esto fue precisamente lo que lo hizo más aterrador. Oye, ya detente, estás describiendo mi Jeep». Mark finalmente declaró con una mirada desconcertada. Cassie asintió solemnemente y miró a los ojos. «Sí, ya lo sé, yo era tú». Entonces la habitación se quedó completamente en silencio y sentí que mi mandíbula golpeaba el suelo. Mark luego agitó lentamente la cabeza. «No, eso no es posible. ¿Cómo es que eras yo? ¿Cómo podía?» Mark acababa de decir esto y ninguno de nosotros tenía una respuesta para él. No estaba seguro de tener una ahora. «¿Cómo es que tienes mis recuerdos, perra?», él preguntó y una vez más nadie respondió a su pregunta. El experimento se puso en una breve pausa para permitirnos a todos recuperarnos por un tiempo. Unos días más tarde, una llamada telefónica a primera hora de la mañana me empujó del sueño. Busqué el teléfono fijo y entrecerré los ojos para ver el nombre de Adam iluminarse en el receptor del teléfono. Una vez que respondí, no perdió el tiempo en contarme las sombrías noticias. Mark estaba sin vida. Al parecer murió mientras dormía de un aneurisma repentino. La noticia fue devastadora. Todos asistimos a su funeral unos días después y lloramos la abrupta pérdida de nuestro amigo.
Parte de mí se preguntaba si nuestras acciones y el compuesto de la fruta prohibida habían contribuido a su muerte prematura. Ese pensamiento me ha perseguido desde entonces. Nuestro pequeño experimento se suspendió esencialmente después de eso. Después del funeral, todos perdimos el contacto y seguimos con nuestras vidas. Me las arreglé para encontrar un trabajo en algún momento más tarde y traté de olvidar todo lo que había pasado. Poco sabía en ese momento que el experimento nunca se cerró oficialmente y Adam había continuado su trabajo. Pasaron los años y casi me había olvidado por completo del experimento. Tenía una familia, un buen trabajo, mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Nadie había hablado con Adam ni con nadie más del proyecto desde que Mark había fallecido, pero luego recibí esa llamada telefónica. Una voz áspera en el otro extremo se reveló a sí misma como Adam. Parecía sonar mal, pero fue bueno saber de él. Hablamos de la semántica trillada habitual de reconectarnos con un viejo amigo antes de que me dijera algo que me atrapó como un golpe inesperado en el estómago. Creo que sé la verdad. Al principio no sabía a qué se refería, pero de repente me golpeó con un tifón de recuerdos que se me pasaron por la cabeza. La piel de gallina brotó en mi piel y mi corazón estaba saliéndose de mi pecho. Pensé por un momento y le hice una pregunta a la que ya sabía la respuesta de antemano. «Nunca dejaste de trabajar en ello, ¿verdad, Adam?» Él suspiró en el otro extremo. Esto es el trabajo de mi vida, Ángel. Es todo lo que siempre me ha importado. Él y yo acordamos reunirnos unos días después. Honestamente no estaba seguro de querer hacerlo, pero no sentía que realmente tuviera otra opción. Necesitaba algún tipo de cierre por lo que pasó hace todos esos años. Mientras el sol colgaba bajo en el cielo, entré en un viejo restaurante al borde de Podunk en una ciudad del Medio Oeste. Lo encontré todo menos desprovisto de clientes, aparte de una cara vagamente familiar sentada en una cabina en el otro extremo. Parecía demacrado, con bolsas profundas debajo de los ojos y una cabeza delgada y calva de pelo grisáceo. Su piel estaba pálida y marchita, como si no hubiera comido bien en semanas. Sus ojos se enfrentaron a los míos y se puso de pie para saludarme, gruñendo mientras su espalda hacía un sonido audible. Los dos nos reconocimos e incluso su abrazo se sintió como si su fuerza se hubiera desvanecido hace mucho. Se había ido el guapo joven aspirante a psicólogo que había conocido en la universidad, y en su lugar ahora era un vagabundo que llevaba la cara de mi viejo amigo. Me alegro de volver a verte, Ángel. Pasamos unos minutos discutiendo los detalles sin importancia de nuestras vidas mientras la camarera nos traía un poco de café recién hecho. Pregunté por Cassie y Steven, pero Adam admitió que había perdido el contacto con ellos hace años. Ambos sabíamos por qué estábamos realmente allí, y después de unos minutos serpenteando alrededor del tema, Adam finalmente lo escupió. Creo que sé lo que les pasó a Cassie y Mark. Adam me explicó que creía que nuestros pequeños viajes nos habían dado atisbos de vidas alternativas. Las visiones que experimentamos fueron más que eso. Eran recuerdos de vidas que habíamos vivido antes. Una persona normal habría sido escéptica de esa respuesta, pero después de todo lo que había visto y vivido durante años, sabía que era la verdad. Entonces, ¿hay reencarnación? Pregunté y Adam asintió blandiendo una mueca estoica en lugar de una sonrisa orgullosa que esperaba que usara. Lo pensé por un momento, pero no tenía sentido. Entonces, ¿cómo vio casi los recuerdos de Mark? Ambos estaban vivos al mismo tiempo. ¿Cómo podría ser una reencarnación? Y sin perder el ritmo, Adam respondió: «Porque va más allá de eso, Ángel». Se detuvo y tomó un sorbo de su café. Su mirada se desplomó hacia abajo mientras doblaba las manos sobre la mesa. Millones de personas en todo el mundo afirman tener experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es lo único que todos vuelven a decir? Pensé en la pregunta por un momento.
recuerdos de él y de mí teniendo innumerables conversaciones sobre el metafísico e inundado. Entonces surgió una respuesta hacia mí como si estuviera destinado a encontrarla. ¿Somos uno? Adam asintió. Sí, somos uno, todos somos uno. Se hizo eco, se detuvo y luego se rió un poco. Solía pensar que eso no era más que tratar de ser un pseudo filosófico, o una cita que estaba destinada a transmitir un significado profundo sobre el amor y la esperanza. Pero ahora lo sé, hay más de una declaración de lo que podría haber imaginado. Hay más valor en ello. No es solo la reencarnación, es el clavel eterno. Todos los seres sintientes comprenden un alma eterna. Todos y cada uno de nosotros. No es más que un solo vistazo a la creación. Somos como unas neuronas en un cerebro matrioshka universal. Cada vida que vivimos es solo un fragmento de la conciencia eterna. En algún momento, en algún lugar, yo soy tú y tú eres yo. Así es como podemos ver las vidas de los demás, como casi pudo ver la de Mark. Se arrastró y sus ojos cayeron sobre mí con un brillo sombrío. Y como yo vi la tuya. Mi corazón se hundió y lo miré con incredulidad. Quería preguntarle si hablaba en serio, pero todo lo que había aprendido y sospechado ya me había dado mi respuesta. Después de todas las vidas que había visto y vivido, todas las cosas que había aprendido, sería una tontería para mí cuestionarlo. Siempre había sabido la verdad. Acababa de ser enterrado por mentiras reconfortantes. A pesar de todo eso, escucharlo declarado en mi cara fue demasiado difícil de manejar. Sacudí la cabeza y Adam detalló cosas de la vida. Habló sobre el matrimonio con mi esposa, el nacimiento de mi hijo y los detalles de cada una de mis 2 hijas, además de otros recuerdos detallados que pensé que solo me pertenecían solo a mí. Las frases que usó eran cosas que incluso habría dicho. ¡No, detente! Me levanté de la mesa y me giré para irme, sintiendo la aceleración de mi corazón y el pulso de mi cabeza. Adam no intentó detenerme, pero me hizo una pregunta mientras me alejaba. Yo te vi morir. Vi el final de tu vida, amigo Ángel. ¿Quieres saberlo? Pensé en la pregunta y en mi escasa existencia cuando me enfrenté a una insondable perspectiva de la eternidad. Todo en nuestras vidas se rige por la entropía y todas las cosas que lo son finalmente mueren. Desde el más pequeño de los organismos unicelulares hasta el más masivo de las estrellas. Todas las cosas terminan, o tal vez simplemente se convierten en otra cosa. En cualquier caso, no estaba preparado para contar con mi propia mortalidad y elegí esconderme en la oscuridad. No, tan solo déjalo así, le dije sin poder volver a ver su mirada. Me alejé escuchándolo hablar un sentimiento final que imagino que son las últimas palabras que lo escucharé hablar. Hasta que nos volvamos a ver, amigo mío. Eso fue hace casi 15 años y he reflexionado sobre estas cosas desde entonces. Hay muchas cosas que no entiendo y muchas preguntas que todavía tengo, pero supongo que eso no es diferente de la forma en que siempre ha sido mi vida. Algunas preguntas nunca están destinadas a ser respondidas. El mayor enigma filosófico en mi mente siempre será ¿por qué hay algo en el lugar de nada? ¿Por qué existe algo? Tenía que haber un catalizador, una chispa que irrumpió en el infierno que dio a luz a la existencia. Todas estas religiones y grandes pensadores afirman tener la respuesta de una forma u otra. Pero yo no puedo evitar preguntarme si alguno de ellos ha visto lo que yo. He intentado grabar y escribir este relato más veces de las que puedo contar, pero nunca me parece del todo bien. Siempre había algo que me parece faltar, una pieza crucial de finalidad que nunca pude encontrar la palabra adecuada para transcribir correctamente. Sin embargo, parece que puede que no tenga más remedio que publicar este ensayo desprovisto de la sustancia final que creo que se merece. Creo que mi tiempo en esta vida se ha quedado corto. Recibí un ramo de flores el otro día mientras estaba en mi oficina. Al principio me reí del regalo inesperado.
Pensé que era una especie de broma, pero luego yo leí la nota. Hasta que nos volvamos a ver, amigo mío. Adam, y solo Adam, conoce el día y los medios de mi muerte, y su regalo solo puede interpretarse como una despedida final de un viejo amigo. Ya se acerca mi hora de juicio. No sé cómo o cuándo ocurrirá y no me atrevo a preguntar. Si me veo obligado a reconciliar mi propia mortalidad cada vez menor, entonces preferiría hacerlo sin el paralizante conocimiento de la previsión. He hecho mis arreglos y solo espero que ahora que los dejo atrás no se desanimen demasiado. Para aquellos de ustedes que han escuchado hasta aquí, me doy cuenta de que su escepticismo puede dominar las ideas que he presentado aquí el día de hoy. No aceptaría insultos a esto, por el contrario, es lo que siempre he esperado. Esto no es algo que se pueda probar o medir mediante ningún método científico. Es una experiencia única solo para la persona que lo contempla. No se puede decir, solo se tiene que sentir. Sinceramente, no tengo ninguna razón para que creas las cosas que he grabado aquí hoy. No tiene sentido, ya que no cambiaría nada en el gran esquema de las cosas. La vida pasará y continuará y luego terminará, y luego comenzará de nuevo. Este es nuestro destino para siempre, y siempre una parte de un todo infinito que desvía y retuerce a través de todas las iteraciones. La humanidad es uno mismo. Todos somos uno. La idea de la eternidad siempre me ha aterrorizado de una manera que no sé cómo transmitirlo. La idea de seguir y seguir por siempre hasta el final de la existencia es casi enloquecedor. Solía pensar en la muerte como algo reconfortante, un eventual sueño sin fin que me llevaría a los brazos del olvido reconfortante. No más dolor, no más estrés o dolor o enfermedad o sufrimiento. Pero ahora que lo sé, tendré que experimentarlo todo. Cada segundo de cada vida a través de cada tiempo y espacio son todos míos y todos tuyos. Viviremos cada momento de cada persona porque realmente todos somos uno. Algún día despertarás con un nuevo cuerpo y se te dará el nombre de Ángel Ernest Kruger al igual que yo. Conocerás a un hombre llamado Adam y se convertirá en un buen amigo tuyo. Participarás en el ridículo experimento que ha conjurado y te subirás a los tanques de privación sensorial como lo hice yo. Y solo entonces aprenderás la verdad que no se puede enseñar con palabras. Tal vez incluso ya lo hayas hecho. Tal vez tú eras yo antes de que yo fuera yo. Tal vez tú mismo ya sabes que estas cosas son ciertas. Y tal vez ya hayas grabado esta historia antes. Pero si no, entonces en algún momento nuestros roles dentro de esta historia como orador y observador se invertirán. Es ahí donde entonces te sentarás y contarás esta historia y yo te escucharé, hasta que nos volvamos a ver, amigos míos. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.